¿Qué es lo primero que piensas cuando te nombran a Bukowski? Bueno, lo primero que pienso es que era un borracho que sabía escribir, que lo hacía de una manera, eh, por decirlo así, sin pelos en la lengua, que no le daba eh, pena escribir lo que él sentía, sino que él escribía lo que sentía. Cuando escucho el nombre de Bukowski, lo primero que pienso es en un exponente, uno de los exponentes más importantes de la literatura sucia y cruda, que en sus tiempos fue necesario, que fue y es una voz sincera. Como parte de un ejercicio reflexivo, quisimos recoger algunas otras opiniones sobre el autor. Para esto, encuestamos a un grupo de seguidores del poeta por medio de la red social Facebook, preguntándoles qué era lo primero que pensaban cuando les nombraban a Bukowski. Esto fue lo que encontramos. Si bien estas personas han vivido y sentido la obra de Bukowski de forma distinta, todas coinciden en lo que fue su particular y desastrosa vida. Sin embargo, fue su adultez misma la etapa en la que vio los frutos de la cosecha que creía perdida. Charles Bukowski, uno de los bien llamados poetas malditos. Nació en 1920 en Andernach, Alemania, y falleció en 1994 a raíz de una leucemia. Cuando tenía 3 años, sus padres se mudaron a Los Ángeles, en Estados Unidos. Fue hijo único y tuvo una infancia y una adolescencia terribles. Bukowski creció en un barrio de clase media baja, con un ambiente muy hostil, y sufrió 2 episodios que hicieron de estas etapas una tortura. Primero, desarrolló un acné tan severo que lo obligó a pasar por dolorosos y traumáticos tratamientos. Por otro lado, fue víctima de agresiones sistemáticas por parte de su padre. Bukowski descubrió su talento como escritor cuando su profesora de 5º grado lo expuso por inventar una crónica de un acto al que no pudo asistir. Asimismo, en su juventud encontró la lectura y el alcohol, un refugio que traía consigo gran alivio existencial, pero que más adelante se convertirían en los pilares de su vida. Desde muy joven, Bukowski desarrolló una extraña condición en su piel que le deformó su cara y lo convirtió en un muchacho inadaptado, siendo así producto de burlas y de acoso por parte de sus pares, y claro está del rechazo social por parte de todos, quienes lo condenaron al ostracismo. Durante la secundaria, Bukowski descubrió la escritura y la literatura, y aunque le costó un enorme trabajo desarrollarse como escritor, ya que nunca contó con ningún tipo de apoyo financiero o de ningún otro tipo de apoyo, ingresó a la Universidad de Los Ángeles y desertó cuando llevaba 2 años de periodismo, literatura y artes. Es así como decidió vagabundear por todo el país y entregarse al alcohol, tener centenares de empleos precarios en restaurantes, en fábricas de lo que fuera. Esto realmente a él no le importaba, ya que él solo buscaba que le brindaran el espacio suficiente para poder leer y escribir. Enviaba sus poemas y cuentos a varias revistas, pero siempre eran rechazados. Hasta que a sus 24 años, en la revista Story Magazine, deciden publicar uno de sus cuentos. Y es así como aparece un hombre de una editorial quien se ofrece a representarlo. Ante esta oportunidad, él decide no aceptarla y consideró que era tiempo de dejar de escribir, bien sea porque no se sentía preparado o sencillamente no tenía intenciones de dejar atrás su estilo de vida. Durante 10 años, él se dedicó a la bebida y a sus otros vicios como las mujeres y las drogas. Después de este periodo de tiempo, inicia su trabajo en la agencia postal, donde se inspira para escribir su primera novela, Cartero, y después de mucho tiempo pudo empezar a vivir de la escritura a sus 50 años. Bukowski se inspiró en John Fante, principalmente un escritor fracasado, y es así como con ellos dos nace el realismo sucio. En ese movimiento literario causó mucho revuelo durante su época. Bukowski llevó al extremo estos paradigmas al abordar los personajes vulgares y corrientes que siempre abordaba, siendo así uno de los símbolos de este género y convirtiéndolo en un poeta y un escritor de los más imitados del siglo XX.
En cuanto a sus obras y novelas, Bukowski escribió más de 50 libros y más de 1000 poemas, los cuales están basados en experiencias autobiográficas, romances caóticos, el ocio, la violencia doméstica, el alcoholismo y su gusto por las carreras de caballos. Están cargados de pesimismo y, como él mismo lo definió, de hondo realismo. Tuvieron tanto éxito que fueron traducidos en varios idiomas y causaron un gusto particular en todos sus lectores. Esta carrera literaria inició en la década de los 50 escribiendo para diferentes revistas. En sus textos creó un alter ego llamado Henry Chinaski, el cual aparece en gran número de sus obras, la primera vez en Cartero, de 1971, la cual es una de sus obras más reconocidas junto a Factotum, de 1975, Mujeres, de 1978, Hollywood y Escritos de un viejo indecente, de 1969. Como se mencionó anteriormente, Charles Bukowski, en un principio, cuando escribía cuentos y los enviaba a grandes revistas literarias y culturales, era frecuentemente rechazado, pero no se rendía a pesar de sus intentos fallidos. Fue entonces cuando logró la publicación de uno de sus cuentos en la revista Story Magazine, pero posteriormente, aunque Bukowski se haya tomado 10 años en los que su estilo de vida pudo haberse considerado banal, él seguía siendo persistente en la realización de sus escritos. No importaba la condición económica o el entorno en el que se encontrara o cuánta hambre podría pasar, si esto le permitía a Bukowski encontrarse en una situación que le permitiera escribir cómodamente y a su ritmo. Gracias a esto, con el paso del tiempo y la experiencia que iba adquiriendo, le permitió a Bukowski mejorar aspectos que llevaron a sus obras a ser más reconocidas, y poco a poco lograr la fama que tiene hoy en día. Por supuesto, todo esto fue gracias a la conversión que él tenía para plasmar aspectos de su vida y las humillaciones por las que tuvo que pasar, convirtiendo esto en un pilar que lo llevó al éxito, retratando en sus obras el mundo hostil de una forma realista, a pesar de que este tema no tenía mucho auge en aquella época y era fuertemente criticado como consecuencia de esto. And you work the 8-hour job with almost a feeling of goodness, like you're doing something. And you get married like marriage is a victory, and you have children like children is a victory. But most things most people do are a total grind. Marriage, birth, children. It's something they have to do because there's nothing else to do. There's no glory in it, there's no steam, there's no fire. Podemos evidenciar cómo las diversas experiencias dolorosas que atravesó Bukowski le permitieron sentar las bases de su estilo literario, cuyo fruto pudo ver en la edad adulta, por lo que su historia demuestra que dicha etapa no es una barrera para la autorrealización, contrario a las ideas generales que se tienen. Los procesos cognitivos se caracterizan por su flexibilidad a lo largo del ciclo vital. No hay fases que determinen el fin de la creatividad. Las ideas en la adultez cambian el mundo y nos permiten ver que vivimos dejando huella.